Bueno, pues depende de mi, digamos que de mi estado de conciencia, me he ido relacionando con el miedo de maneras diferentes. Cuando nos identificamos con el personaje, con lo que en teoría con 20 y pocos años Susana se define, que es, bueno, pues soy tal, me dedico a tal, como muy en ese personaje construido por los programas y los patrones. La relación con el miedo es dejarte invadir. El miedo es capaz de secuestrar directamente la amígdala y dejarte invadir por el miedo. Me he dejado invadir muchas veces por el miedo y he actuado desde el miedo y no he llegado a ser quien era por miedo. O sea, una de las cosas y de la que hoy en día veo más en los talleres es el miedo a ser quienes somos. Pues por no ser aceptados, por tal, y yo los puedo acompañar precisamente porque sé lo que es vivir ahí, ¿no? Eh, Independientemente de las experiencias personales, porque yo creo que todos tenemos experiencias personales dolorosas, porque no existen los padres perfectos, ni la educación perfecta, ni el lugar perfecto donde uno vive, o sea, de alguna manera siempre tienes alguna carencia. Y desde ahí, pues tu relación con el miedo o la relación con el miedo en general se basa en una visión pequeña, ¿no? En una visión de que el mundo es el que tiene el poder sobre ti. Y entonces, pues el miedo te absorbe y es capaz de, pues eso, de evitar que vivas. Por eso decía lo de no puedes vivir con miedo. Es decir, si vives realmente no tienes miedo, si no estás en la supervivencia. Y cuando yo hablo de la supervivencia me estoy refiriendo a la mente, ¿no? Cuando te secuestra los pensamientos, las ideas, los patrones, los programas que todos tenemos en la mente, el sistema familiar, el sistema que tenemos organizado, gubernamental, educacional, todos, ¿no? Y como llegó un punto de inflexión en mi vida en el que decidí que no quería, que esto no podía ser así, que no quería sentir miedo, con muy poquitos años, tomé la decisión de meterme bueno, pues a vivenciarme de una manera diferente, ¿no? En todo lo alternativo. Empecé con las Pero, constelaciones. qué te estaba pasando en ese momento, Susana? ¿O cuál Pues era tu situación? ¿Cuál era tu temor? sí, 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 no, que la vida me desbordaba. Tenía 18 años, tenía un niño, no tenía trabajo. Digamos que las circunstancias de fuera me sobrellevaban. Entonces, llegó un punto de inflexión, además hasta tal punto de haber pensado en muchísimas ocasiones, bueno, a lo mejor es que se está mejor en el otro lado que aquí. Entonces, hasta que tomo una elección, que además desde el amor, porque a mí me ocurre un accidente de tráfico, y en ese accidente de tráfico la experiencia, te puedo contar cómo lo percibí, ¿no? Que de alguna manera es como si mi conciencia, o no sé expresarlo hoy, creo que desde luego que es mi conciencia, sale del cuerpo y entonces yo no veo túneles, pero sí veo un punto de luz en el techo del coche y me veo en el asiento de atrás. Y ese punto de inflexión de decidir si me voy o me quedo, eh, o sea, lo que a mí se me viene en ese instante a la conciencia es precisamente mi hijo, el amor de mi hijo. Que tienes una persona que tú has elegido traerla aquí. Entonces fue lo que hizo que volviera y regresara a mi cuerpo, conscientemente, ¿no? Y ya de ahí el proceso de despertarme del hospital y tal. Y ese fue el punto de inflexión que me llevó a tomar la decisión, la firme decisión de empezar a formarme y buscar cómo superar los miedos, cómo empezar a ser quien era, cómo vencer todo lo que el sistema de alguna manera me había impuesto, ¿no? Y ya te digo, comencé con las constelaciones familiares, que claro, las constelaciones familiares la primera vez pues fue como una bofetada así en plan, toma, si no te quieres enterar, esto es lo que hay, ¿no? Me mostraron tan fuertemente dónde estaba que decidí empezar un camino, el camino del autoconocimiento, porque era como no tengo ni idea, al final uno descubre cuando se plantea salir de donde está, es que no tiene ni puñetera idea de quién soy, quién soy y qué hago yo aquí, cuál es mi propósito, ¿no? Y entonces en ese camino, en ese autoconocimiento, estuve una época de mi vida formándome
todo lo que podía formarme, que pudiera adquirir conocimientos, ¿no? Hasta el punto que llegó a mi vida la cuántica y desde la cuántica empecé realmente una transformación real, ¿no? Entonces, como todos esos conocimientos empiezas a aplicar la atención consciente, empiezas a aplicar que tú tienes la capacidad, empiezas a ver que tienes la capacidad de empezar a ser como el gobernante de tu vida, ¿no? Pasas del personaje a ser el protagonista, del protagonista a ser el director y del director a ser el creador de tu vida, porque podemos llegar a ser los creadores de nuestra vida. Lo que pasa que, claro, uno tiene que despertar, darse cuenta de que no es ese programa, esa supervivencia, no es ese miedo que lo está secuestrando. No es el sistema, son las cantidades de imposiciones que nos han metido desde pequeñito, ¿no? Y en ese despertarse y saberse a sí mismo, recordar más bien, ¿no? Recordar quién eres, que somos un ser, somos un solo ser, pero es como un ser percibiéndose en cada individuo, y tú eliges cómo te quieres percibir. Al final te das cuenta de que tú eliges cómo te quieres percibir. Si te quieres percibir en las carencias o en las abundancias. Si te quieres percibir en el miedo, te quieres percibir en el amor. Y te das cuenta de que todo es una elección. Y desde el momento en que tú lo eliges, como decía antes Sisi, antes de conectarnos, todo el universo conspira para que eso ocurra, ¿no? Como esa divinidad que todos somos, empieza a traerte las personas, las herramientas, las circunstancias para que vayas realmente avanzando, evolucionando, hasta que te conviertes realmente en quien eres. Y tu propósito, yo creo que el propósito de todo ser humano es percibirnos en el ser, percibirnos en la acción de amar. Y al fin y al cabo nuestro mayor propósito es llegar a nosotros, ¿no? Y desde ahí todo lo que se me está viniendo ahora, todo es como un cambio radical de vida en el sentido de, sobre todo laboral y tal, de enfoque, ¿no? Más bien es como elegir percibirte desde el amor, hace que todo el enfoque sobre la vida y sobre lo que tú creías que eras se destruya y haya un enfoque nuevo, una mirada nueva, ¿no? Tú dirías, uno de los puntos de inflexión ha sido tu accidente, pero después, claro, ya muchísimos años formándote, ¿dirías que hay más puntos de inflexión en los que tú has notado que en vez de ser un proceso se ha producido como un salto o un cambio más radical? Sí, claro, en el transcurso, en estos 20 años más o menos, desde, bueno, 20 no, más, casi 30 años desde el accidente de tráfico, los puntos de inflexiones han sido, por ejemplo, el mayor punto de inflexión donde yo he visto más evolución ha sido con la muerte de mi madre. Digamos que la mente focaliza o tiene la asociación de que mamá es la vida, ¿no? Que es por donde venimos, es el foco, es por donde el canal, ¿no? Y desde que mi madre se fue, porque quieras o no, todos, sin excepción, tenemos los programas, los patrones adquiridos de mamá, porque es lógico, es quien nos ha criado, ¿no? En ese irse, en ese dejar ir a mamá, empecé a comprender muchísimas cosas. Desde la vista diferente de dejar ir, cómo uno puede dejar ir a alguien y el amor no termina, el amor siempre se queda, de hecho el amor es el nexo de unión, independientemente de que una persona esté viva o muerta, o que estés aquí conmigo o que estés ahí en Mérida, ¿no? Da igual, ¿no? El amor es el nexo de unión. Entonces, ¿cómo descubres que si lo eliges es fácil dejar ir? Es fácil entender que cada uno tiene su momento, su tiempo y que todos tenemos o pertenecemos a un propósito más grande, ¿no? Y es verdad que la muerte de mi madre supuso no solamente un cambio en mi vida por mis circunstancias, sino también una evolución enorme a la hora de comprender la vida y la muerte, de ir más allá, no sé cómo decirte, de ir evolucionando en el nivel de conciencia, ¿no? Impresionante. Quizás que cuando tocamos temas de vida o muerte o nos ocurren cosas muy impactantes, ¿no? Te cambia totalmente el enfoque y la visión de la vida.
Pero yo que te conozco, Susana, sé que para mí eres un ejemplo del amor familiar. Que ha sido precioso compartir contigo y tu familia porque, no sé, expresáis un amor muy dulce y de cómo os servís, ¿no? Los unos a los otros para evolucionar en situaciones que a lo mejor otras personas se bloquearían, hubiesen sido más, lo hubiesen vivido de otra manera. Sí, sí, es verdad. Además, en ese sentido yo me considero muy valiente, ¿no? No muchas personas se dedican a trabajar a su familia, con su familia y yo como parte de la familia, ¿no? Quiero decir, como en los talleres, ¿no? Y es verdad que hemos compartido siempre muchas experiencias. Era como mis hermanos, mi madre, mi hijo, siempre ahí en plan, vamos a ver, porque si este es el núcleo y es lo que nos sostiene, ¿no? Vamos a sanar de ese los cimientos, ¿sabes? Y sí, la verdad es que sí, que algunas veces ha sido duro observarte dónde nos colocamos, ¿no? Y dónde se coloca el otro. Pero sí que es verdad que lo que digo en la presentación, que si tú tienes una mirada amplia, sin juicios, se consigue muchísimo. Es Pues, un trabajo, es un proceso, ¿eh? Que nadie, vamos, yo no conozco la varita mágica. Si alguien la tiene, que me la diga porque no la conozco. Para mí es esfuerzo, constancia, conciencia y intentar estar presente todo el tiempo.